Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Eva, a José y al resto de los organizadores. La verdad es que es un placer y a pesar de que yo tenía otras cosas que hacer en este momento, me decidí por ir aquí en lugar de otra cosa que me apetecía muchísimo menos, aunque seguramente es lo que tendría que estar haciendo. Vamos a ver. No me manejo muy bien con esto. Quiero ir para atrás. Quiero ir al principio de la presentación. Ahora, bueno, este es un esquema, un índice de lo que voy a tratar de exponeros y un pequeño documental que pondremos también al final, que servirá casi como de trabajo empírico para discutir un poco aquí, para que esto no sea demasiado académico. Haré una introducción aunque yo creo que es un tema conocido, que son los cazadores y recolectores, muy breve. Me centraré en un grupo de ellos que tienen un interés muy especial, que son los Hadza de Tanzania. Haremos un poquito de su antropología, de las lenguas que hablan y de algunas características genéticas que tienen muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista científico. Luego me centraré en lo que es mi especialidad, que es la enfermedad mental, y en un trabajo de campo que hicimos con entrevistas etnográficas, unos hallazgos preliminares y lo que fue el proyecto Hadza cuando lo desarrollamos. Como consecuencia, como epifenómenos de este trabajo, se rodaron dos documentales. Hay uno de ellos que es un poquito largo, uno Ayaquete, que fue el primero de ellos, que no lo he traído, pero que se puede ver en internet perfectamente si ponéis uno Ayaquete y mi apellido, pues me parece que se puede bajar de muchos sitios. Hay universidades americanas que lo tienen también, en registros así etnográficos. Y luego haremos, eso sí, la proyección de Chalacama, que son 10 minutos y que es una parte del material que se grabaron, que fueron muchas horas. Son nada más 10 minutos y lo he traído con mucho gusto con la idea de que entre todos me digáis qué os parece. Yo no voy a decir mucho de lo que me parece a mí. Voy a pedir la opinión de los psiquiatras sobre todo y de los psicólogos clínicos, porque son los que van a tener seguramente más criterio para hablar de en qué se parece y en qué difiere el concepto de la enfermedad mental que tiene este grupo humano tan interesante como espero poder contaros. Cazadores y recolectores son grupos humanos que se alimentan solamente de comida que recogen de su entorno. Son predadores, o sea, comen animales y comen también vegetales, pero solamente del entorno del nicho en el que viven, no más allá. Es decir, utilizan la primera estrategia alimentaria que utilizó la especie humana a lo largo de todo el Pleistoceno, del Holoceno, hasta hace unos 12, 15 mil años. Yo no soy experto en estas cosas, pero que parece que es cuando se descubre la agricultura y la ganadería. Leíamos en los libros de historia de Mesopotamia y empiezan las civilizaciones, empiezan los excedentes, los especialistas, etcétera, etcétera. Pero esto es solamente 12.000 años, de 12.000 años para acá. El 90% del tiempo que el hombre lleva en la Tierra, como Conchi de la Rúa nos contaba hace un momento, lo que ha hecho ha sido vivir de cazar y de recoger en grupos muy pequeñitos. Esta autora, que es una especialista en cazadores y recolectores, que hace un patent brief, decía con mucha gracia que si la civilización o si la especie humana desapareciera de la Tierra como consecuencia de una catástrofe nuclear o de una bomba o de cualquier cosa que es posible, pues por 100, 500, 1000 años, que tampoco es nada, y pasado un tiempo viniera alguna otra civilización extraterrestre y estudiara, diría algo así como que pues, la especie humana es una especie muy moderna, que solamente vivió 200.000 años, vivió más o menos sobre el globo terráqueo unos 190.000 años, cazaban y recogían, descubrieron la agricultura y la ganadería y se extinguieron automáticamente, porque estratigráficamente serían nada, serían los 10, 12, 15.000 años que llevamos viviendo en civilizaciones, pues digamos, sería muy poquito para la especie para la especie biológica a la que pertenecemos. Lo que caracteriza a los cazadores y recolectores es que no acumulan alimentos, por tanto no tienen lugares permanentes de vida, por eso mismo no tienen especialistas, no hay excedentes de comida, no hay beneficios, no hay nadie que se pueda especializar en cosas.
no existen desigualdades relevantes en la economía, no hay prácticamente liderazgo político, los sistemas de creencias son muy sencillos y basados en la naturaleza, como uno puede imaginarse, y lo que sí sorprende es que todavía hay casi un 4% de la población mundial que son cazadores y recolectores, de distinto modo, y no todos completos, quizá como estos que vamos a ver aquí, pero casi un 4% de los 250 millones de seres humanos viven todavía, al menos parcialmente, con este modo de vivir, de la caza y de la recolección. Nosotros nos vamos a centrar en este grupo, que me interesó, tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años y también hace algunos menos pues, de viajar y ya estudiarlos, ¿no? Son los Hadza o Hadzabe de Tanzania. Es un grupo muy pequeñito, cuando nosotros los digamos no alcanzaban a 1000 individuos, yo los había conocido 25 años antes y eran algunos más, pero habían disminuido, que viven en 4 zonas próximas al lago Eyasi, que es en el norte de Tanzania, en la zona de la sabana, una sabana seca del África del Este, donde abundan muchos animales, pero suele haber poca agua en general, y donde los Hadza han sido cazadores y recolectores aparentemente sin interrupción desde hace muchos miles de años, no 1 o 2, sino muchos miles de años. Aquí tenéis una representación de la zona en la que ellos viven, una de las fotografías que hicimos en los primeros viajes. Hay referencias a ellos desde la época colonial, primero alemana y luego británica, siempre han sido nómadas, siempre se les refieren, todos los intentos por asentarlos han sido fallidos y, como os decía, pues comen solamente del entorno silvestre. En este caso, además, ellos identifican prácticamente, utilizan la misma palabra, medicina y comida son términos sinónimos, es lo mismo. Si comes del entorno, estás curándote, ese asesoramiento, más allá de eso no hay más que riesgos. El título del primer documental, lo que viene de fuera o gente de paso, es justamente una mención a esa creencia muy comen raíces silvestres, frutos, miel, carne de animales salvajes, todos tuvimos ocasión de comprobarlo, no comen algunas otras cosas, insectos, reptiles, pescado, por ejemplo, y todo esto lo consiguen a través de la caza con arco y flechas, los hombres que hacen, que ellos mismos fabrican, y las mujeres pues, con unos bastones con los que cargan la tierra y tienen pues, tubérculos y otras plantas. Viven naturalmente en bandas pequeñitas de entre 10 y 20 individuos, nómadas, ¿no? Que se mueven cada 3 o 4 semanas. Yo no sé, veo por aquí a Mariano seguramente conoció de Gilles Deleuze y de Félix Guattari el término nomadología, que era uno de los clásicos que planteaba la relación entre la sociedad y el Estado. Es un buen ejemplo, es decir, cómo entender la relación que mantiene una sociedad, un grupo humano con el Estado al que pertenecen. Yo creo que los nómadas, de hecho, hay revistas de nomadología, me parece. Este hecho se mueve cada 3 o 4 semanas fundamentalmente porque el lugar en el que viven pues, no soporta la presión predadora tienen que dirigirse a otros sitios, abandonan también por otros motivos, también a veces cuando ha habido problemas de relación, peleas, etc. El parentesco entre ellos no implica autoridades ni obligaciones diferenciadas, dependencias, etc. Hay un respeto importante de la elección individual, el marido y la mujer, tuvimos también ocasión de comprobar, tienen un derecho inmediato prácticamente al divorcio y hay una igualdad de poder, de recursos y de estatus muy llamativa, ¿no? Fundamentalmente porque la acumulación se considera inadecuada, se consumen las cosas, es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, para el consumo reciente de alcohol, etc., porque no guardan nada para mañana, consumen todo lo que les llega, ¿no? Y ese compartir sin acumular pues impide que se genere ningún tipo de propiedad, ni de dependencia, ni de autoridad. No tienen jefes, ni líderes formales, y las mujeres y los hombres se diferencian muy poquito, fundamentalmente en lo religioso. Hay un privilegio alimentario en el caso de los varones, que es muy conocido también en otros grupos, y algunos secretos femeninos que se centran fundamentalmente en la circuncisión, y tienen un ritual que también tuvimos la ocasión de comprobar en las noches sin luna para hacer como reconciliaciones muy sencillos, son como rituales destinados fundamentalmente a la reconciliación cuando había habido conflictos o problemas entre los miembros de... Todas las políticas para sedentarizarlo desde la época colonial han fracasado hasta la fecha. Y las amenazas principales para este modo de vida, singular, desde luego, y de extraordinario valor científico, pues han sido la pérdida de los territorios de caza. Es sorprendente cómo vivían en lugares en los que ya no había animales y cómo obtenían animales donde no parecía verlos, la ausencia, la escolarización estatal obligatoria y fundamentalmente el turismo que había condicionado completamente la vida de un área a la que los turistas pues llegan habitualmente.
Una de las peculiaridades más interesantes que tiene este grupo y lo que le hace completamente especial es la lengua. Tienen lenguas coisas, las lenguas con chasquidos. Yo no sería capaz de imitarlo, o con clics, con chasquidos o con clics. Me parece que en el documental hemos puesto algún ejemplo. Y lo que tienen de singular estas lenguas coisas es que también tienen una asociación muy estrecha con factores genéticos que seguro que Conchi lo conoce mucho más y que luego en el debate nos puede ayudar a entender, de cómo este tipo de, como un grupo tan pequeño, humano, tiene una variedad de polimorfismos genéticos y de ADN mitocondrial muy superior a la de otros grupos que parece que se han dispersado mucho más por el... Es decir, parecen ser supervivientes de algunos pueblos primeros separados del árbol familiar humano de África, tanto como que algunos autores, como Frank Marlowe, que es uno de sus, en este libro, que es la última monografía que yo conozco de este grupo, pues hacía 3 divisiones de Homo sapiens, hablaba de los Hadzabe, de los Yuanxi, los Recinos y todos los demás que seríamos el resto de la humanidad, que hablamos sin clics, que hablamos sin chasquidos, tenemos un amigo. Bueno, esto hace que tengan un patrimonio tanto biológico como cultural extraordinario, es decir, pensemos que estas lenguas, en estas publicaciones, por ejemplo esta que es de Science, creo recordar, es que no veo esto estaba publicado en Science, pues calculaban entre 15, 20.000, 30.000 años a de antigüedad. Si pensamos que el castellano tiene 1000 años o el inglés tiene 1000 años o poco más, nos podemos dar cuenta, y sobre todo porque son lenguas que arraigan, proceden, naturalmente se han ido adaptando y se han configurado en un estilo de vida de cazadores y recolectores, donde la interacción genética-ambiente no es la interacción genética-ambiente que se produce después del desarrollo de las civilizaciones, que es una cosa completamente distinta. Esto es lo que nos atrajo principalmente a las personas que hicimos el trabajo que os vamos a mostrar aquí. Aquí tenéis un poco la distribución de los grupos del sur del Kalahari que hablan lenguas khoisan, y aquí tenéis el grupito de los Hadza, este pueblo tan pequeño, de estos 1000 individuos que por ahí vagan como pueden por la sabana y sobreviven. Bueno, este grupo naturalmente ha suscitado mucha curiosidad. Nosotros no hemos descubierto nada. Hay grupos, hay uno me parece que en la Universidad de Stanford digamos que configurado fundamentalmente para estudiar justamente el origen de los humanos modernos en África y la distribución. Este trabajo, que tampoco es el caso de contar aquí, simplemente es porque se vieran la variedad de polimorfismos genéticos que cogen 10 polimorfismos, me parece, y tienen una variedad, estos 1000 individuos, infinitamente mayor que lo que encuentran, por ejemplo, cuando cogen a un número equivalente de individuos en Toscana. Uno diría, bueno, pues si por ahí ha pasado todo el mundo, bueno, por ahí ha pasado todo el mundo, efectivamente, pero todo el mundo que ha pasado, pues no era genéticamente, procedían de estas últimas salidas de África, de 3, 4, 5 mil individuos que debieron salir de África hace 4 mil años, y ahí, digamos, la variabilidad que se puede producir con esos elementos pues es muy inferior a la que conservan algunos de estos grupos. Bueno, todo eso naturalmente se ha utilizado para algo que, como os digo, pues seguramente Conchita Rueda no podría explicar bien, no voy a detenerme aquí a contar, que es justamente pues el desarrollo de las especies o de la especie humana en África. Cuando nos interesamos un poco por... empezamos a hablar porque surgió, naturalmente, como siempre, estas cosas tienen una historia detrás, pues había una persona que viajaba con cierta regularidad y en otro viaje, en otro sitio, pues empezamos a hablar una noche con él y yo empecé a buscar literatura, y la verdad es que no había prácticamente literatura, no había literatura sobre la enfermedad mental prácticamente entre cazadores y recolectores, pero desde luego entre los Hadzabe no había nada. Había unos primeros estudios médicos que hizo James Woodward, que un profesor de Cambridge, si no se recuerdo mal, un señor que creo que todavía vive, que iba allí con regularidad desde hacía muchísimos años, y era el único occidental y casi el único tanzano no Hadzabe que conseguía hablar y entenderse en lengua Hadza por esta enorme dificultad que tiene la introducción de chasquidos. Hay como 30 chasquidos diferentes que articulan la palabra entre la pronunciación articulada como nosotros hacemos, y es realmente muy, muy difícil de entender. Al parecer él lo entendía, yo no lo vi nunca, pero me lo contaron. Y desde luego, según la monografía de Frank Marlowe, que conocimos, y sus informantes clave, etcétera, etcétera, no había ningún estudio psiquiátrico. Hicimos un primer viaje de contacto inicial en el 2011 con una idea muy simple de realizar entrevistas sobre la enfermedad mental a informantes clave en el país Hadza. Tenía, por lo que había leído y lo que me habían contado, interés fundamentalmente en estas patologías, pero también podríamos haber escogido otras: el alcohol y la droga, la psicosis orgánica, la esquizofrenia, la demencia y la ansiedad y depresión, que me parecía más difícil de estudiar en este grupo. El objetivo fundamental era la terminología y la semántica de la enfermedad mental. Nos interesaba mucho, nos parecía que era muy interesante ver qué términos y sobre todo qué definición en una lengua que puede tener 20 o 30.000 años
procedente de un momento del desarrollo de la vida humana en el cual pues, la interacción genéticamente es la de cazadores y recolectores sin otra alternativa, cómo se conceptualizan, qué palabras se utilizan y cuál es el diferencial semántico que distingue unas de otras cosas, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió una metodología muy simple, porque tampoco teníamos recursos ni demasiado tiempo, que era pues, empezar a traducir del inglés al suajili. El suajili es la lengua franca que se utiliza en la zona, que es una lengua muy fácil de aprender, con 200 palabras te puedes manejar, es como el Bahasa en Indonesia. Es una suerte, es una lengua que tiene 300 años frente a esta que a lo mejor tiene 20 o 30.000. Así que traducíamos del inglés al suajili, del suajili al hatcha y luego del hatcha al suajili y a veces incluso directamente al inglés porque algunos días pues hablaba bien inglés y podíamos hablar con él en inglés. Y naturalmente pues hacer una descripción y una semántica de estos trastornos identificados. También teníamos la intención, como era una población relativamente controlada, porque teníamos varios contactos de gente que conocía, incluso un hospital de una fundación española que había cerca que no conocíamos pero que descubrimos allí, hacer una estimación inicial de enfermedades mentales crónicas, por saber cuántos pacientes mentales crónicos había en este grupo, en la población general. Y luego una cosa que nos fascinó también mucho, que era todo este asunto del consumo del alcohol y del cannabis, fundamentalmente porque era una población que sabíamos que consume mucho cannabis, que consumen cannabis desde pequeñitos, los niños que antes de empezar a cazar ya fuman cannabis, y parece que eso no les generaba un problema importante de salud, al menos eso pensaban ellos, y sin embargo la entrada del alcohol hacía no más de 10 años a través del turismo, que dejaba dinero y que otros grupos de alrededor cambiaban por alcohol, era especialmente destructivo en un grupo así, porque precisamente por su carácter de caza y recolección no guardan para mañana, dan 5 litros de alcohol de pésima calidad, y además, y se lo bebían, pero claro, las mujeres y los niños, es decir, claro, el carácter destructivo es una cosa, tenías la impresión de estar asistiendo a una destrucción de un tesoro, ¿no? De algo que tenía un montón de misterios y de cosas interesantes de saber. Lo que hicimos, como os digo, es muy sencillo. Yo adapté la entrevista de Kleiman, que es una entrevista de Arthur Kleiman, los psiquiatras lo conocéis todos, el profesor de Harvard, con el que tuve la oportunidad de estar un verano hace el año 95. Es una entrevista precisamente para estudiar el modelo explicativo de la enfermedad, el concepto y el modelo explicativo de las enfermedades mentales. Cómo pillaban la enfermedad, cuál es la causa, por qué empezó, cómo se produce, qué es lo que sucede en el cuerpo. Son preguntas muy simples que se pueden traducir. Y esto es lo que aplicábamos, lo que pensábamos aplicar en distintos grupos. Bueno, no voy a contar las ventajas y las inconvenientes de las entrevistas estructuradas porque es una cuestión metodológica que luego, si queréis, pues podemos también entrar. Hicimos unas 13 horas de entrevistas en varios grupos que luego os presentaré. Las hice yo personalmente porque era el único psiquiatra que iba a ir. Localizamos a 11 informantes clave, muchos de ellos hatcha, también una enfermera del hospital, Nanny Dowling, una escritora y hostelera que la verdad es que se portó con nosotros maravillosamente bien. Yo no sé quién mantuvo su hotel el tiempo que estuvo con nosotros porque estaba todo el día con nosotros y ayudándonos porque hablaba muy bien suajili y nos acompañó todo este tiempo. Unos sacerdotes también de la parroquia de allí. Entre nosotros, pues Blanca Fuertes, que es una antropóloga de Barcelona que estaba haciendo su tesis doctoral sobre los hatcha, pues se incorporó también a nuestro grupo, la veréis luego en el documental. Y Jordi Serrallonga, que es un buen amigo de Barcelona, que es un naturalista, hombre para todo, que es capaz de organizarte y conocía muy bien la zona y se ocupó fundamentalmente de la logística. Además de todo eso, pues la filmación la hizo uno de mis hijos que es cineasta y se dedica a esto. Estas son las entrevistas etnográficas que hicimos con las fechas correspondientes. En la fila de la izquierda tenéis los 7 campamentos, cada día uno, porque los campamentos costaba primero localizarlos, había que madrugar mucho, levantarse muy temprano, conducir muchas horas de noche hasta llegar de madrugada pues al campamento, empezar las negociaciones, a ver si alguien quería hablar, etcétera, etcétera. Y la persona con la que hablamos en cada uno de ellos, unos fueron más fáciles que otros, pero todos ellos fueron aprovechados y dieron pues para estas 13 horas que se grabaron enteras y se transcribieron después y se grabaron en audio y en vídeo también. Estas son los campamentos, todos en la zona, como veis, en zona norte más bien, en las fechas y los informantes. Bueno, aquí tenéis un poco el material, aquí los registros que iba tomando pues Blanca, los que iba tomando Yore también, los que tomamos cada cual con una metodología que igualaba un poquito a lo que hicimos todos, pero tampoco creo que sea el caso. Voy a contar algunos hallazgos preliminares. Lo primero es que en la lengua hatcha, al menos con esta metodología que utilizamos, existen términos para psicosis, desde luego para psicosis crónica, para retraso mental y para crisis epiléptica. Otros términos psiquiátricos los tomaban del suajili y no tenían una traducción directa, al menos en este estudio, como digo, preliminar. El concepto más
central de toda esta idea es el concepto de locura crónica, no alguien que pierde la cabeza, sino alguien que ya se ha establecido como un paciente psiquiátrico crónico. Y eso se llama chalakama. Entre la Che y la L hay un chasquido que no conseguí aprender a hacer, pero es algo así como, no sé, es como un chasquido que hace entre medias, ¿no? Me parece que hay alguien que lo hace ahí, que nos lo explica, pero ya veréis que no es nada fácil. Se le llama chalakama y esa es la psicosis crónica. El retraso mental es okua más salako, es más fácil. Las crisis es un polaco. Hicimos una estimación, después de hablar con todos ellos, de cuántas personas tendrían un cuadro de chalakama, simplemente psicosis crónica. Ahí podía haber de todo, podía haber pues, esquizofrenias, podía haber otro tipo de psicosis orgánicas, quizá alguna demencia que cursara con deterioro también y con trastornos pues, cognitivos o con delirios, en fin, eso era imposible de saber en ese momento, pero entre todos calculaban que había entre 40 y 50 personas que eran conocidos como tal. Llegamos a conocer a algunos de ellos algunos eran hijos de algunos de los informantes claves. De hecho, una de las pacientes que la llevamos a la hospital falleció, que estaba muy mal físicamente también, y ellos distinguían perfectamente entre los cuadros agudos y los crónicos. No tienen, como era de esperar, en un grupo de casos recolectores, ningún remedio para echar a cama. Es la comida. No comer nada que esté producido, comer comida predada. Por ejemplo, babuino cuando había malaria, mono de cara negra, bueno, una serie de asignaciones terapéuticas cuyo valor desconozco, pero que ellos tenían y decían para esto, pero nada más, no había expertos ni nadie que supiera. Eso sí, todos decían lo mismo en todos los grupos, con lo cual la información desde el punto de vista antropológico se va saturando, como se hace en la investigación cualitativa. Vas preguntando la misma cosa en distintos ambientes y cuando crees que todos dicen lo mismo prácticamente igual, pues dices esto es lo que piensa esta gente de esto, ¿no? Sobre las causas percibidas de la enfermedad mental, había un montón de test que normalmente es algo que ha venido de fuera, algo que ha venido de la activación causal externa, puede ser brujería, como en toda África y en muchos otros sitios, pero también en este caso comer cosas que han sido producidas, cosas que no son nuestras, cosas que nosotros no hemos conseguido cazar o recoger. Has comido comida producida y eso te puede enfermar. Luego, naturalmente, también tenían una explicación para todo el desastre que había ocasionado el alcohol. El alcohol destilado fundamentalmente porque ellos tomaban una especie de hidromiel con la cual parece que convivían bien, la tomaban en algunas festividades, en un momento, pero no todos los días. El alcohol destilado que otras tribus les ofrecían a cambio de dinero que les daban los turistas y que dio lugar pues, a las borracheras, a los exámenes de conducta, a la entrada del SIDA, que es el primer documental que hicimos, realmente el SIDA acaparaba toda la atención porque es el contagio por comer carne doméstica, como os he dicho, y también la desaparición de las plantas medicina que ellos recogían y con criterio pues, o sin él pues, tomaban para su. Otro hallazgo muy llamativo es en la atribución al cannabis de carácter protector de la psicosis crónica. Es decir, si no quieres tener un chalakama, tienes que empezar a fumar, pero tienes que empezar a fumar pronto. Los que sois psiquiatras sabéis que esto es justamente lo contrario de lo que se piensa o pensamos en Europa y en el mundo occidental actualmente. Tratamos de retrasar la edad de consumo más allá de los 20 años, pensando que hasta los 20 años pues, hay todavía procesos madurativos que se interrumpen y que facilitan la aparición de enfermedades mentales que veíamos antes más tarde, el debut del trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Al menos eso es lo que vamos pensando de los datos que aparecen. Ellos piensan o siguen pensando lo contrario. El comienzo temprano es como una especie de prevención, vendría a decir, si empiezas, pero cuando digo temprano me refiero a niños de 4 años, de 5 años, que ya están con los padres pues, fumando de las pipas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es también para discutir, no es simplemente un dato, pero tendríamos que ver el tipo, la composición del cannabis, los modos de consumo. Ellos consumen fundamentalmente para salir a cazar, que es lo que hacen todos los días un ratito, ¿no? Consumen pues, prácticamente todo el día. Y eso, bueno, pues nos da como hipótesis y cosas que se pueden estudiar también, de los tipajes genéticos, si hay asociaciones específicas, por ejemplo, con la catecolosis transferasa, que sería un factor de riesgo. En resumen, yo creo que lo que importa o lo que concluimos es que desde luego genética y culturalmente eran únicas y el interés psiquiátrico desde luego lo era también para otras enfermedades, porque si se piensa que la mayor parte de las enfermedades son una consecuencia de la interacción entre la genética y el ambiente, es decir, muchos cánceres son una interacción de genética y ambiente, la diabetes es el infarto de miocardio, casi todo es una consecuencia de una predisposición que se tiene más una o varias cosas que desde el ambiente extraen. Mil factores que pues, hacen que se produzca una expresión génica que genera pues, una patología.
De manera que era un modelo de interacción pues, muy interesante con estas singularidades del consumo de marihuana generalizado entre niños y adolescentes, el uso instrumental y sobre todo este aspecto del alcohol que, como os digo, pues tuvo una consecuencia destructiva que tuvimos también ocasión de ver y que dio lugar a este primer documental, que yo no lo he traído, a pesar de que Eva lo había visto y le gustó, no sé si te decepcionó, pero bueno, si se pone uno a YQT en internet y alguien tiene interés, porque tiene 30 minutos, un poquito largo para una presentación de este tipo, ¿no? Eso que tenéis aquí me lo mandó mi hijo hace un ratito en Vivencia, y si quieren ver, si no se quieren chupar el documental y quieren ver ¿cómo se llama esto? Se hace una publicidad de una película, el tráiler. Si quieren ver el tráiler, pues tiene un tráiler de 1 minuto, de 2 minutos, se ve en Vimeo, pero si ponéis, como es tan raro, si ponéis uno a YQT, que la traducción exacta sería gente de paso, y Luis Caballero, que es el autor que es mi hijo, se ve igual que yo, autor del documental, pues no tenéis ninguna pérdida, lo encontráis en Google sin ningún tipo de problema. Bueno, yo lo que voy a traer es un poco más todo este asunto de la traducción del kisha. Kisha es el término swahili para locura crónica, no alguien que ha tenido un periodo, sino un kisha. Hay otro término que no me acuerdo, o sea, dependiendo que esté en la calle o esté en un hospital psiquiátrico, el término es diferente, pero es igual que lo que hacemos nosotros, es un paciente psiquiátrico crónico o es un loco de la calle. Kisha es el término más popular, ¿no? Y la traducción en la que todo el mundo considera chalakama. De manera que lo que empezamos a preguntar es por chalakama, que ya conceptualmente habíamos visto que era lo más parecido a un psicótico crónico de los que nosotros podemos identificar como tales también en nuestras calles, ¿no? En nuestros hospitales. Tratamos un poco de indagar en la gramática y en la semántica de este término. Y lo hicimos así. Bueno, veis que aquí del inglés traducíamos, porque claro, del español también era muy complicado y en Tanzania mucha gente habla inglés, claro. Y era más fácil que complicar la vida, aunque encontramos también a alguien que hablaba español y también nos ayudó. Pero aquí estaba el concepto de mental illness, por ejemplo, que veis aquí, por ejemplo, las ciudades le llamaban Ujonga o Wakili, y sin embargo, la locura o el madness sería pues, Kicha en los pueblos y Wasimu en sistemas hospitalizados. Intentamos con otros términos que no vamos a tocar aquí porque sería muy largo, también con demencia, esquizofrenia, trastorno bipolar. Para algunos términos no había en lengua Hatcha, no había, porque preguntamos a 7 informantes clave, que eran ya gente mayor, que conocía bien la lengua y no conocía esto. Es decir, conozco ese término en Swahili, pero no conozco el término, no tenemos un término para esto en lengua Hatcha. Pero sí tenían, por ejemplo, para locura crónica, lo tenían para dudoso, para trastorno bipolar, lo tenían para el retraso mental, perfectamente, o Kwamasalako, y lo tenían también para crisis epiléptica, un Kulauka. Yo creo que, bueno, y ahora lo que he hecho es simplemente traer un documental, que casi va a ser un documental, deberíamos decir que es un material de trabajo, porque es una pequeña edición que hemos hecho, y yo la voy a proyectar, nada más, no vamos a hacer más que proyectarla para que la veáis y para que comentemos después si las descripciones que nos hacen los informantes clave, a los que vamos preguntando, os parece que describen a pacientes que conocemos y que los hemos visto en algunos ambientes, algunas veces en la calle, algunas veces en hospitales psiquiátricos, en unidades agudos, urgencias hospitalarias, etcétera, etcétera. Vamos a hacer eso. Esto es un caso ya de cerebro. De los informantes, el último de ellos, que seguramente es el más importante, este señor, tengo que advertir, este señor era un Hatcha de cultura y de tradición, pero trabajaba para una de las informantes claves también, que era Nani Smelling, que es una escritora, que está, que digo que la verdad que nos ayudó muchísimo, y se lo poetas. Trabajaba para ella, es decir, que había salido de la cárcel porque había matado a un hombre y salió de la cárcel esos días después de varios años en la cárcel y estaba muy agobiado porque tenía una hija que era una chalakama. Claro, se dieron todas esas circunstancias para que nosotros pues, la ayudáramos, la fuimos a buscar, el sitio estaba perdido, la trajimos al hospitalito y todo eso pues facilitó mucho que el hombre pues en agradecimiento nos quisiera pues también contar, incluso agradar contándonos cosas que a lo mejor no eran verdad, pero eso lo vais a ver vosotros. Son también las dificultades de las investigaciones etnográficas, que luego hay que pasarlas por un filtro.
Apagamos la luz, por favor. ¿Podemos apagar la luz de la sala? No sé si hay alguien ahí o no. Gonjo es si alguien que está enfermo. Gonjo aquí. Ya. Por eso está enfermo mental. Gonjo es enfermo. Gonjo es enfermo. ¿Y Joaquín qué sabe? Aquí el mental. Sí. Sí. Por eso, sí, si alguien que está en la calle es quichá, porque la familia no se puede mandar ir al hospital, o no se puede buscar medicinas, o puede ser la familia es un poco pobre, no tiene dinero para mandar ir al hospital. Pero si está en el hospital, ahí la palabra cambia. Ahí viene un gonjo o aquil. Porque está en el hospital y hay alguien que cuida siempre y hay alguien que da como medicinas así. Te cuida. Lo que yo le comentaba a Jordi, que a mí me provocaba un poco de ansiedad, era cómo traducir. Porque enfermedades mentales aquí, un loco es un loco. Y todos son locos, no importa qué tipo de enfermedad mental tenga. La palabra es quichá, que es la palabra por loco. Entonces, Gonjo Aquil es una enfermedad mental. Eso es. Aquil es intelecto, digamos. Una enfermedad, eso es. La traducción al inglés. Y quichá es locura. Locura. Yo no veo mucha gente que tenga disturbios mentales aquí. Algunos sí, por ejemplo, aquí 2 o 3 no hatzabe, ¿no? Que conozco. Pero me pregunto si sobreviven a la infancia. Eso es lo que me... Como, ¿hay enfermedad mental? O no la hay, o la hay, pero no sobreviven. Y los hatzabe estoy pensando, porque hay uno, pero no le confío mucho, porque tiene un toque de malicia. De malicia. Por ejemplo, una amiga mía, etnolingüista, y vino a trabajar y a hacer su tesis aquí, y se lo recomendamos a él como traductor, y después tenía que ir a otro grupo a ver a chequear lo que había hecho con Udo, y la mayor parte de lo que le dijo eran malas palabras. Ya. Supongo que le divertiría saber que al ir a los otros de su grupo lo que iban a decir, ¿qué te he dicho? No, eso no se dice. Y es un hatche de los que saben todo. El problema es saber hasta qué punto te está tomando el pelo y hasta qué punto está haciendo... Bueno, eso puede ser divertido. Pero sí, yo creo que sí. What is the country? Spain. Spain. We Madrid and Barcelona. Same country. Quichá mnahitaji kiasi gani? Quichá mnahitaji Shalakama. 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 Karakama is the same that Kicha. Shalakama. Shalakama. Kicha ni hazabe. Shalakama. Karakama. Shalakama. Tala. Shala. Ikiweza sababisha labda mtu kwa mkoa kichá. Kwa Chakula kicha. au kiangalia ni Sio chakula. Mkusanyo wa watu. Sasa sisi tulikuwa pembeni na watu wangeingia nchi yetu. Sasa ndio wakaingia Waswahili, ndio inaleta shida. because now a lot of people they live in Chakula nini. but if they mix a lot of people they make like kichá sometimes Kwa sababu sisi chakula ni nyama tu. one group Alafu or sasa wengine 15 wanakula pamoja. 20 Sisi nakula nyama. not a lot of people because people they eat the Sawa, everything sawa, they sawa. live in village Sawa. but they easy to get like Sawa. kichá but these people they believe Sawa. Kutoka babu yako kama iko yeye iko hivi na wewe iko hivi. Kicha baba naleta. Sasa Kicha kumbe mchazi. Marijuana si. Eti wewe uogopi kuvuta bangi utakuwa kichaa. Mimi navuta hamna shida. Uogopi utakuwa kichaa. Kwa sababu nimekomaa tangu babu yangu. Amenifunza. Yaani Sasa simu ya kama ni babu yangu kichaa nafuata ile yake. eti kichaa kwa hiyo unaamini ugonjwa wa kichaa unatoka nje, sio hapa kwenu. Kwenye wazabe hakuna, ilitoka nje. Au toka nje na ndani ndani iko ya kuzaliwa ya kuzaliwa. iko ya bangi iko ya nje ya mchanganyiko wa watu kwa grupu kubwa Na nani tatu. Akiwa kichaa sasa, si mnamhudumia, mnamweka tu nyumbani, hawezi kukimbia huko na mimi kushika sawa. Kama cha yake ni mzidi kabisa, mtapashika na kamba, amna kuondoka nyumbani na mlinzi atakuwepo
maana ukimwachia mwenyewe ataweza katoroka moja kwa moja akazama au kaenda jangwani kapotelea moja kwa moja. Kuna wengi wanafanya hivyo, anakienda ni moja kwa moja kurudi. Wanatafuta huku na huku lakini huwezi kumuona. If they drink a lot of alcohol, maybe they easy to get the craze. But marijuana, no, not all people they get it from the like marijuana. But they say, but have like one person they get craze from the marijuana. Basi ndio anachanganyikiwa moja kwa moja, anaweza kutoroka asirudi tena, yana anakimbia moja kwa moja jangwani. But they say sometimes they like wizard, they want to make you the craze. Kwa Kiswahili kichaa, kwa Kiswahili mtu mwenye ugonjwa wa akili anaitwa kichaa. Je, kwa Kiazabe ni talakama? Talakama. Kwa masalako naye ni kichaa? Hapana, sio kichaa. Ila ni mtu alio kama amepungukiwa tu. Kupata kichaa kwa sisi, unakuta unamuomba mtu tumbaku, anakupa ile tumbaku. Unaenda kuvuta, kumbe mtu yule ameshafanya mambo yake. Sasa ukienda kuvuta unakuta wengine wetu wanapata kichaa. Sisi kwetu hamna anayezaliwa na kichaa. Ni saa nyingine labda amegonga huko. Kwa sababu wengi tunachukuliwa hapa kwenda kwenye kazi za watu. Sasa unakuta wengine amerudi tayari akili imeshaharibika. Sasa hatujui kitu alichofanyiwa huko. Kuna mtu mwingine kichwa yake haelewani na bangi. Sasa wakati bado mdogo si hajavuta, akija kuvuta wakati ameshakuwa mkubwa, basi unakuta ina maharibu akili. Na mtu kichaa akivutishwa bangi labda hizi msaidia? Haimsaidii, ndio na maharibu kabisa. Kama salako ni sawa na talakama, nasema ni kama taira ya nini? Kama taira fulani. Yuko zote ni sawa au tofauti kidogo. Salakama ndio ile mbaya kabisa. Kama salako ni kidogo. Ni upungufu wa akili. Ni kutokana na kuzaliwa. Alizaliwa hivyo. Lakini salakama ni ya kupata kidogo bangi, pombe Au kulongo. Tofauti ni nini? Kichaa na hiyo kama salako. Kwa masaa maana huna kabisa. Kama unapata kichaa na unapata kichaa wewe ufanye maana kichaa yako tayari. Kimbia atakimbia paka au ipi mbaya kichaa kama salako anaweza akapona? Anaweza kupona Ila kichaa zipona. Kichaa kwa Hadzane ni Shalakama. kuna aina tofauti au ni aina nikisema shalakama ni kila aina ya Kila aina ya kichaa ni shalakama. kwa masalako Masalako ni na akili. Watu zamani wa Hadzabe hakuna iliyokuwa amewahi kupata kichaa au tangia mababu waliozaa wazazi wa kwetu tuliokutuzaa sisi. Hata mtu mmoja hawezi hajatokeza na mambo za kichaa. Hata mbeleni kama angetokea naweza sisi tukakuta hadithi ya kwa kina baba na mababu. Dijo que sí, que hay bastante shalakama, que especialmente, como por ejemplo su hija, que es la que te decía, que él cree que puede ser que sea el marido o la mujer del marido, la mujer anterior, que le ha causado eso, o la chica que llevaron ayer al hospital, Sí. que estaba perfectamente normal hasta que fue a fumar marihuana a algún lado con gente de otra tribu y volvió loca. Anatembea hata kitu ya ofyo naye tupaka watu njiani, yeye ni kuokota tu ni kitu ya kutembea naye. Inaweza ukaokota tu makitu akafunga kama kurushi kama begi, alafu anatembea kama ana mzigo, alafu unaweza wewe mtu wa hivi vitu unakaa, unaweza ukasema huyu ni mtu mzuri anakuja, labda ana mzigo nimpokee, kumbe haya yote ni takataka ya jalala, yote anaokota tu. Labda madaktari kama iko madaktari ya aina ambaye anaweza akajua ugonjwa wake sana, labda anaweza akasaidia, lakini kwa sisi tu tunamuona ni shalakama. Ila kasoro kitu mmoja, dawa ya kusaidia sisi, si unajua tu mama, sisi ni kupata watu tuchanje kichwa, alafu damu inatoka. Kama shalakama na kwisha itakwisha, kama haitakwisha basi. Kwa masalako pia wanatembea uchi na mambo kama hayo, au ni tu hawaelewi? Hawaelewi kitu yoyote. Hata kama nitamwambia chukua hii kitu, ataenda kukusaidia mahali utakapoenda, hawezi akachukua. Na hii haina dawa pia? Haina dawa.
na hutumia ni hiyo kuchanja au hata hiyo hamna? Hiyo kuchanja, kwa sababu salakama inakuja na kichwa na kuma salako inakuja na kichwa. Kitu ni kuchanja tu. Salakama ya epeme itakuwa ipi? Salakama ya epeme ni sababu utakula ile nyama ambaye ilikuwa hataki kula wanawake na watoto na vijana wadogo ambaye inayetumia wale wazee wakubwa. ¿Le han dicho lo mismo a nosotros? Sí. Sí, dile que muy parecido. Anasema ndio, karibu alisema sawa. Hamna uongo kwa te akachi na unutana njo yako mama kia ni kwa mna tata ya sitakwe ko kako nuna tata tozo kama ni hiyo na mimi nitasema hivi. Kama itakuwa tofauti, mimi nikiona yule amesema kitu kingine nitapotea, siwezi kuelekea. Eso es algo que yo he aprendido aquí y es la forma de preguntar, porque siempre van a decir lo que quieres escuchar, entonces es un problema, sobre todo cuando no quieren admitir que no saben algo o no están muy seguros qué es exactamente lo que estás preguntando. Tengo mucho más que añadir. A mí me parece que las descripciones que se hacen de la enfermedad mental hay un poco de lío con respecto a la teopatogenia de las cosas. Desde luego el diagnóstico. Alguien que está enfermo. Por eso está enfermo mental. El diagnóstico se hace muy por la conducta social, como hacemos nosotros, que lo describen con una claridad, sobre todo Kaunda, que es muy listo y que distingue perfectamente lo que es el retraso mental, alguien que no entiende que no le puedes hacer un encargo porque no sabe, de alguien que es loco, lo describe muy finamente incluso. Te puede parecer de lejos que es alguien, porque ellos mismos están considerados por dioseros por todo el resto de las tribus, con lo cual el aspecto que tienen te puede parecer normal, pero porque viene con un saco y parece que trae cosas, pero cuando te acercas ves que lo que lleva, pues prácticamente es la misma razón por la que muchos pensamos que hay muchos enfermos mentales en la calle, ¿no? Que llevan pues, sus utensilios y obviamente no tienen tratamientos, no tienen tratamientos, la divergencia es enorme y las soluciones causales pues. Pero bueno, a mí me parece que sí que muestra que hay no solamente una tradición lingüística y semántica, sino una manera de identificar a las grandes enfermedades mentales de curso crónico de una forma muy parecida a la que tenemos nosotros. Probablemente es porque son las mismas cosas. No hace mucho tiempo, me parece que estaba Mariano también en una reunión con un prócer de la psiquiatría española, se discutía que la esquizofrenia era un invento del siglo XVIII, que antes no existía y todas estas cosas. Bueno, yo creo que la biología humana está ahí detrás de todos los seres humanos, incluso de los que no somos, incluso de los parahumanos o otras especies, y posiblemente hemos tenido cosas muy parecidas. Otra cosa es que es verdad que el estrés y las formas del estrés se presenten de forma diferente y generen problemas diferentes. Pero estas grandes enfermedades que tienen causas biológicas complejas y elementos ambientales, pues tienen una regularidad que cuanto menos pues es muy llamativa. Nada más, hacemos el día. Quería felicitarte porque me ha gustado muchísimo tu presentación y según estaba oyéndote, claro, pensaba en un tema absolutamente crucial, porque una cosa es la aportación del genoma neandertal al genoma del cromañón, ¿no? Tú decías que obviamente esa aportación tiene algo que ver con la enfermedad mental, puede haber factores de protección, incluso de riesgo, ¿no? ¿Hay algún estudio de cómo opera eso en el hombre y la mujer? Sería bien importante saberlo, ¿no? Porque parece... Seguramente el factor de protección y de riesgo no es el mismo, igual que vemos en la sociedad. Hay factores que son de riesgo para la mujer y de protección para el hombre y viceversa, ¿no? No, que yo conozca no hay, porque, claro, hay estos últimos estudios de expresión génica, pues claro, no se pueden hacer, como he dicho, en los antiguos, porque la enfermedad es hoy por hoy imposible de obtener. Entonces lo que se hace es en pacientes
pacientes actuales, pero es posible, Sí, claro, pero sería se podría posible. hacer, coger grupos de pacientes, de separar, varones y de mujeres, pues, y ver cómo influyen la verdad estos es genes que, de procedencia neandertal sí, a favor y en pues, contra de la expresión. No he recaído yo en que ese tema se haya tratado, pero son artículos bastante complejos metodológicamente y es posible que puedan haber tratado el tema. No lo explican, pero es muy interesante. Hay un tema en psiquiatría que ahora llevamos una década que las cosas están cambiando, pero no lo suficiente, que es que hay una línea, es una antropología también nuestro, que la epidemiología y la clínica de cada día, que la psicopatología en el hombre y la mujer es diferente. Hay una línea que separa por el género a la especie humana clarísimamente y siempre se ha dejado como de lado, es decir, que no había estudios muy finos comparando qué es un factor de riesgo en el caso de la mujer o un factor de protección, y me parece que es una oportunidad preciosa. Si verdaderamente existe la protección, la oportunidad de estudiar estos genes neandertal en pacientes, hombres y mujeres actuales. Sí, bueno, el dato que he dado yo de que las mujeres afroamericanas, el lupus es más prevalente que en las mujeres de origen europeo, ahí hay una diferencia de género evidente, probablemente influyen los factores hormonales, ¿no? Claro, eso que se desencadena más a partir de una determinada edad, que tiene que ver con disfunciones hormonales, ¿no? Entonces, sí que probablemente todos esos, claro, cuando hablamos de epigenética y de factores ambientales es tal amplio el concepto, que es todo lo que interviene desde dentro de la célula y fuera de la célula, porque pueden ser mucha casuística. Entonces, una tesis doctoral preciosa. Claro. El título por lo menos es precioso. Vale. Aportación del neandertal a la salud mental del hombre y la mujer, pues la enfermedad psiquiátrica del hombre y la mujer. Tomo nota con la doctora Fañanas, que es una experta en este tema. Podemos hacer aquí una cosa a medias. No, realmente es interesante, sí. Bueno, ya que me habéis mencionado, deciros que ha sido un placer escucharos a los dos. Gracias. Hemos estado, yo creo que todos ensimismados y aprendiendo mucho. Y claro, salen cuestiones pues esenciales. Realmente a mí, quizás del trabajo que habéis realizado, Luis, me ha llamado la atención que la prevalencia, en un sentido muy amplio y muy poco específico, pero que la prevalencia, digamos, de trastorno mental grave no es despreciable. Sí, el dato no es fiable, es una estimación, ¿sabes? Porque preguntamos a todos y todos decían, pues habrá 30, habrá 40, y hicimos la media de lo que nos decían. Sí, pero aún así, a pesar de todo, digamos, aparece la enfermedad mental crónica y más severa, ¿no? digamos, la que podemos relacionar más pues, con factores intrínsecamente genéticos, que forman parte del pool génico de las poblaciones y que emergen y que están en todo, y que son consustanciales con el ser humano. Y luego hay también mucha patología orgánica cerebral por infecciones crónicas que hay que sumar. Y supongo que la esperanza de vida también debe estar muy alta. ¿Ah, sí? La esperanza de vida es extraordinariamente alta. ¿Ah, sí? De hecho, eso tiene 80 años de esperanza de vida, eso es extraordinario, porque en épocas de hambruna, o sea, la gente va a vivir como los hacha, cuando no hay nada que comer, van con ellos. En el documental anterior, si alguien lo ve, veréis qué habilidad tienen, por ejemplo, para encontrar agua o comida donde, o sea, ahora son. Y es muy bonito, me parece que el documental anterior, Eva lo ha visto, hay como un minuto que están rascando con una punta de flecha hasta que cogen un ratoncito, porque eso es comida y todo lo que hay. Os he visto moverse entre rebaños de otras tribus que coinciden con ellos, porque están superpuestos y eso no piensan que es muy interesante, porque eso quiere decir, si tienen una esperanza de vida como grupo, digamos, tan alta, quiere decir que hay muy poca mortalidad infantil. Es decir, que es un grupo que... Ese no te sabría contestar, no lo sé. Hay gente que lo sabe, o sea, que podemos preguntar, que hay gente que tiene mucha experiencia ahí, pero no sé, la mortalidad infantil es muy grande. A ver, se suele decir, no soy experta en el tema, pero se suele decir que a veces pensamos que morían muy jóvenes porque se hace la media, pero realmente, claro que hay mortalidad infantil, lógicamente, pero una vez superada esa etapa de la infancia primera, pues parece que no vivían más, porque desde luego se sabe buscar la vida mucho mejor que nosotros. Y hay gente muy mayor en los grupos, sí. Y luego, a propósito de lo que habéis estado comentando, de las diferencias entre hombre y mujer, yo
lo que tenías en mente, Luis, es la idea de que desde el punto de vista de la causalidad en sí del trastorno, sí que hay sutiles diferencias entre, y de hecho el cerebro masculino y femenino tiene diferencias. Y luego toda la parte, digamos, más relacionada con hasta qué punto factores ambientales vinculados a fenómenos epigenéticos pueden estar jugando un papel en hombres y mujeres, también se empieza a saber que hay pequeñas diferencias en cómo en la ovogénesis o en la espermatogénesis hay sutiles diferencias respecto a los factores epigenéticos, digamos, que permanecen o que pueden ser transmitibles o no, en el caso de la espermatogénesis o de la ovogénesis. Es decir, que yo creo que estamos empezando ahora a comprender un poco y hacer una investigación básica que permita realmente responder esto de verdad. Sí, pero desde la investigación más básica, yo creo. Hicimos muchas más observaciones que no hay tiempo de contar, pero es que ahora me está viendo en la cabeza que hay otro documentalito pequeño que montó una charla que dimos de TDAH, porque hay un niño que era un chaval de 14 años que era como el líder de todo el grupo de cazadores, unas jornadas que no le quedan, que era un TDAH con toda seguridad. Yo no soy experto en TDAH porque no paraba quieto, pero allí estaba hiperadaptado, era la estrella del grupo. Claro, un TDAH en un ambiente de caza y recolección, iban todos felices, tranquilos, dejaban que este se moviera, se metían en todos los sitios, pero es que luego cuando iba descansamos seguía igual, no podía parar, ¿no? Y este chico en un colegio sería un fracaso y aquí era una estrella de rock. Sí. Claro. Lo normal es aguantar en un pupitre con 8 años. Quería hacer una pregunta, por favor, a la doctora de la Rúa. En los mapas que nos ha puesto hay una ausencia, están todos los continentes representados menos América. Sí. Bueno, yo quería contar más la historia más relacionada con la relación Neandertal-Homo sapiens, pero América es el último continente que se ocupa por el Homo sapiens. América, bueno, esto también se discute, pero el consenso es que a 20.000, 15.000 años aproximadamente por el estrecho de Bering, las poblaciones procedentes de Asia ascienden y ahí hay como dos placas de casquetes polares, las lauréntidas y demás, que en ese momento abren el paso, mejor dicho, a los animales y van detrás de los humanos. Por lo tanto, el continente americano carece de toda esa historia evolutiva. Ya los humanos que llegan al continente americano son Homo sapiens del otro día, de 15.000 años, como los que estaban en Altamira pintando las cuevas. Por eso, bueno, es otra historia, pero bueno, hay muchas hipótesis también sobre el poblamiento americano. La otra pregunta a ambos ponentes es, cuando ahora hacemos referencia a una especie, a un grupo humano, tenemos de alguna forma mecanismos que los diferencian a uno de a otro, pero desde la perspectiva actual. Es decir, nosotros ponemos un neandertal, ponemos un Homo sapiens enfrente y los vemos distintos. Pero en su momento el encuentro entre esos grupos humanos no se produce bajo el prisma que nosotros podemos tenerlo ahora. ¿Qué son los factores que hacen, tanto en la primera como en la segunda presentación, que a alguien le reconozca a otro la pertenencia a su grupo frente a otro que no la tiene? ¿Qué elementos? Ya. Bueno, que somos diferentes, por eso nos llamamos con nombre de especie diferente, Homo sapiens, Homo neanderthalensis. Eso se sigue manteniendo. Hoy por hoy, aunque podemos considerarnos seres humanos, los dos, con las mismas potencialidades, y los neandertales desde luego eran unos seres humanos muy bien adaptados a su entorno, que ese es otro tema porque desaparecieron y demás, pero eran otra especie que físicamente eran marcadamente diferentes a los cromañones, que llamamos, marcadamente diferentes, y su genoma también es diferente. Lo que pasa es que esto es un conocimiento que estamos adquiriendo en los últimos tiempos, pero hay diferencias, pero es lógico. Hablamos de los neandertales, pero hemos visto que hay otra especie por ahí que hemos llamado denisovanos, y seguramente hay otras especies que no conocemos,
porque se ha generado mucha diversidad en 2 millones de años. La primera vez que un Homo sale de África es hace 2 millones de años. Hasta entonces todo surge en África. El origen de los humanos, cuando se separa como rama del chimpancé, todo es en África. Eso hablamos 6 millones, 7 millones de años. A los 2 millones sale de África. Entonces, en esos 2 últimos millones es un tiempo muy grande para que se genere muchísima diversidad, porque ocupan esos humanos que salen son los que luego aparecen en Atapuerca. En Atapuerca tenemos humanos de 1,2 millones de años, han llegado ahí, han pasado el corredor este de Georgia donde he puesto el Georgicus. Entonces, claro, entre 1,5 millones de años y 200.000 años, que es cuando llega el Homo sapiens de África, haya habido una cantidad enorme de diversidad y de evolución que ha generado especies diferentes. Si fuéramos capaces de ver su genoma, encontraríamos diferencias. No muy grandes, porque es que si comparamos nuestro genoma con el del chimpancé, tampoco tenemos tan grandes diferencias. Y yo siempre digo, en lo que conocemos. Las diferencias seguramente están en lo que desconocemos. Todo esto que estamos hablando ahora de la epigenética. Entonces, claro, sí somos diferentes, pero ellos ¿cómo se reconocerían? Pues parece que congeniaron, porque se hibridaron indudablemente. Antes la versión era los aniquilaron, llegaron los cromañones, estos de África, y aniquilaron a los neandertales. Sabemos que no, se hibridaron, y el porcentaje de su genoma que ha llegado a nosotros, pues que hemos detectado no es muy grande, puede variar, ¿eh? Hay en la zona de Rumanía hay unos fósiles que tienen un porcentaje muy elevado de ADN neandertal, pero precisamente de esos fósiles no se ha encontrado ningún representante actual, lo cual significa que esos, aunque tenían mucho porcentaje neandertal, no han sido fértiles, no han sido capaces de dejar descendientes. Por eso nos hace pensar que los primeros cruzamientos serían infértiles. Pero ellos, no sé, claro, no puedo saber, pero desde luego se cruzaron, se reconocían como especies que podían ser compatibles. No creo que... por eso he puesto la recreación de la neandertal del final. Esa mujer hoy en día pasaría desapercibida. Yo, por deformación profesional, voy mirando mucho a la gente en el metro, que es un sitio estupendo para mirar. Y veo más que otro neandertal. Sí. En el caso de los Hatcha, que es un grupo muy reducido, os habréis fijado que hay una cosa que os habrá llamado la atención, que fenotípicamente son muy diferentes. Posiblemente eso tiene que ver con más cosas, pero tiene que ver con esa variedad de polimorfismos y de ADN metabolismo, pero lo que les define es cultural, es la lengua. Porque de hecho ha habido gente que ha entrado y ha empezado a vivir como Hatcha y se ha quedado viviendo como Hatcha y son aceptados. Uno de los informantes clave, precisamente los más, no es Hatcha de origen, es la lengua. Ellos han aprendido, y claro, lo que pasa es que eso no es habitual. Lo habitual es que son grupitos que mantienen su lengua quechua y se mantienen por ahí. Pero hay algunos, claro, que es la vida misma, es decir, la gente no se mantiene estanca y pura, ¿no? Se mezclan, y ha habido gente que ha entrado ahí en esos grupos también, pero la lengua Lo que pasa es que el grupo este de Stanford y otro lo que han visto es que estudiando a toda la gente que habla quechua y hablan lenguas quechua han encontrado estas singularidades genéticas. Pero son muy diferentes los Hatcha. Es sorprendente ver un grupo y decir, bueno, pues serán todos parecidos. Son muy diferentes, unos más claros, otros más oscuros, algunos muy fuertes, otros muy delgados. ¿Lo habéis visto, no? Sí, pero fenotípicamente también, o sea, simplemente mirando esto, tenemos 13 regrabadas y lo comentamos también, que gente tan diferente, es como si los hubieran cogido. Hay reglas de cruzamiento entre ellos, quiero decir, tabús de incesto. Poquísimas, yo creo que nada. Poquísimas, porque las historias que oíamos admitían todo. Solo, a ver si logro hilar un pensamiento para hacerte una pregunta a ti, Luis. A ver qué piensas en relación a la enfermedad mental, a la aparición de la enfermedad mental. Hay como un salto en lo que comentáis, es decir, se conoce mucho hasta antecesor, hasta, no sé si hasta Lucy o 2 millones de años o así, pero después entre la separación de los chimpancés hace 6 o 7 millones de años y 2 millones de años, yo al menos, o sea, no tengo noción, no hay nada. O hay poco registro fósil, o pasa algo, hay un salto, o yo tengo la impresión. Entre los 6 millones y los 2 millones
millones? Sí. Ah, no, hay muchísima información. Sí, sí, lo que pasa es que yo no he contado porque ya damos el salto de los primeros que se llaman Sahelanthropus, que igual ni suena nada, al Homo erectus. Ese es el lapso de tiempo, entre 7 y 2 millones de años. Sí, hay mucha información, bastante, todo en África, claro. Esa pregunta no era para mí, si era para mí es que no me quieres. Sí, no, es para... Bueno, es para los dos, o sea que contestáis... Esta te la puedo contestar Conchi mucho mejor. La idea es... Antes, cuando han estado hablando de los chimpancés, es decir, él ha dicho, que me llama la atención, les recuperamos casi al 100% de ellos. O sea, recuperan parcialmente o bastante a todos los chimpancés traumatizados después de estar en zonas experimentales de laboratorios. Es decir, mi planteamiento sería, su capacidad cognitiva es menor, su respuesta sería una reacción general de estrés, más algunas cosas que puedan tener, que su patología mental tiene una limitación y es más recuperable. Es decir, en algún momento de toda esa evolución, hasta nosotros, desde ellos, todo se ha complejizado hasta que nosotros, una vez que enfermamos, nos resulta mucho más difícil recuperarnos. Bueno, a ver, yo te digo lo que pienso. A mí la charla de Miquel, que me ha gustado mucho, no había tiempo de comentar, me parece que está centrada en una patología psiquiátrica muy concreta, que es la que tiene que ver con el estrés, con el maltrato, con el encarcelamiento, con ese tipo de patología. Hay otras patologías que están producidas, no todo se relaciona con ese estrés. Obviamente esos chimpancés tienen esa forma de estrés, los chimpancés que viven en la selva tienen otra forma de estrés. En una jaula no te puede comer un leopardo, pero en la jungla sí. Es decir, yo creo que son casi modelos experimentales de estrés, ¿no? De estrés, de maltrato, de pérdida de vínculos, de todo eso, pero hay otras cosas también. Yo creo que es algo que se dedica y muy interesante, pero es ahí donde hay que centrarlo. Otras enfermedades y otras cosas. Hay otra literatura también. Hay muchas observaciones, por ejemplo, en un libro que a mí me parece que es de lectura obligada para toda la gente que sigue la psiquiatría, que es el Chimpanzee Politics, la política de los chimpancés de Frank de Waal. Es un libro clásico que ahora está reeditado y es conocéis la historia, ¿no? Frank de Waal, los primeros estudios cuando era muy joven, pues dieron para montar un zoo, tenía poco dinero, le dejaron una isla que estaba rodeada y en lugar de comprar varias especies animales, compró solo chimpancés y los dejó sueltos en unas condiciones en una isla en la cual, pues, al darles comida interaccionaban mucho, claro, mucho más que en la selva. Con la selva lo que hay que hacer es buscar de comer lo primero y luego reproducirse y alguna otra cosa, pero poco más, ¿no? Lo primero es comer. Y allí, claro, la comida les dejaba un montón de tiempo libre y entonces eso potenciaba la interacción social y es precioso ese libro. Vamos, la política de los chimpancés es la política de los humanos, la política del sexo es parecidísima. Y ahí ves también pues cómo uno se deprime, cómo otro no sé qué, cómo se estresa, en unas condiciones un poco más seguramente próximas a lo que es la vida original en la selva, en la foresta de los chimpancés. Yo creo que bueno, estaba muy bien, pero se estaba centrado en el tema de estos monos cautivos y maltratados. No podemos sacar de ahí más conclusiones. ¿Cuál es la idea evolutiva de cómo ha aparecido en nosotros? ¿De cómo ha aparecido qué? La enfermedad mental. O sea, Neandertal también podemos pensar que también la tenía. Pero es que lo raro es que no la haya. Es que me haría pregunta al contrario, ¿por qué no va a haberla? Si tenemos enfermedades de todos los órganos del cuerpo, pues tienes enfermedades de las uñas y tienes enfermedades del cerebro, y el cerebro es una gran relación y buena parte del cerebro está en el ambiente, por eso tienes esa sensibilidad a la enfermedad mental. ¿Por qué pensar que, claro, es que eso es pensar que la enfermedad mental no tiene que ver con el cerebro? Pues, claro, el cerebro pues, funciona bien, funciona mal, se daña, se enferma. El ser que lo lleva pues está bien tratado por la vida, mal tratado por la vida, le va bien, le va mal y todo eso. ¿La tenía Ergaster? No estaba aquí, no lo sé. ¿La tienen los chimpancés? Yo creo que todos los animales tienen enfermedades mentales. ¿Qué enfermedades mentales? Es otra historia, claro, para decir que tenía Ergaster, pues es como los monos que hemos comentado, pues sabemos lo que tenían estos monos en la selva hubieran tenido otras cosas. Esto es un poco el planteamiento neutro científico que creo que te conviene a una discusión de este tipo, para no humanizar y no distorsionar las cosas, aunque a veces políticamente haya que distorsionar las cosas, porque nos conviene hacerlo, pero otra cosa cuando hablamos de ciencia. Sí, quería yo también hacer dos preguntas. Una ya las has abordado al final, era el tema de si la esquizofrenia es una enfermedad reciente o no, ya claro lo que piensas. Hay otra gente que dice que, bueno, que empezaría en el siglo XIX.
en lo que es la esquizofrenia en el sentido de enfermedad que aparece en gente joven con un deterioro y tal, no otro tipo de psicosis u otro tipo de cuadros. Are, Fuller Torre tienen libros hablando de cómo en África, en pueblos africanos y en Nueva Guinea, cuando llegan los primeros psiquiatras encuentran mucha psicosis aguda y tal, pero no encuentran, tú si los encuentras aparece algún tipo de psicosis crónica. Pero no sé si puedes afinar algo más en el sentido de dentro de su psicosis crónica, que es un poquito más amplio, a ver si podría haber algo más cercano a la esquizofrenia, por un lado. Y por otro... ¿Cercano, perdón, a qué? A la esquizofrenia, es decir, dentro de ese grupo de psicosis crónica, que puede haber cosas orgánicas, de origen orgánico, puede haber otro tipo de problemas, si pudiera ser algo más similar a la esquizofrenia que describen Haslam y Pinel y tal. Y la otra sería, ha salido en el vídeo cosas conductuales. De repente, pues alguien que está loco o echa la cama pues empieza a correr, desaparece y tal. Pero a nivel ideacional, cognitivo, ¿habéis podido afinar qué piensan? Es decir, ¿tienen ideas referenciales, tienen ideas de persecución, hablan de alucinaciones, es decir, un poco más psicopatología? ¿Habéis podido afinar un poquito más? Claro, es que no hay exploraciones psicopatológicas de estos pacientes. La descripción que hace la gente, que son descripciones muy de observación, es esas conductas. Tú puedes inferir que estas conductas tienen que ver porque son las conductas que tienen los pacientes con esquizofrenia y que parte de estos que te mancha la cama tienen esquizofrenia. No lo puedo asegurar porque no le pasa un PSE, ni de entrevistar yo al paciente, ni tengo datos de historia clínica, nada, que es lo que un médico tiene que hacer para hacer un diagnóstico. Pero la sospecha es de que es muy parecido, muy parecido. Y desde luego de otras, a mí me gusta esto siempre mucho. Sergio, que está aquí conmigo también desde que era residente, cuando no había internet ni había estas cosas, pues yo tenía esa costumbre de escribía, iba, pues, fuimos al País de Gón hace casi 35 años, a sitios donde siempre encontramos este tipo de pacientes, siempre, en todas las culturas. Esto que hemos contado ahora no tiene nada que ver, ¿sabes? Y también estamos hablando de hace 30 años o 40 años, lo cual, no sé, tampoco tengo una idea fija. Si alguien me demuestra que la esquizofrenia aborta en el siglo XIX, pues estoy dispuesto a aceptarlo, ¿no? Lo que sí es verdad que no hay estudios epidemiológicos del siglo XIX, o sea que tal cual. Pero sí que hay literatura clásica que describe cosas que se parecen mucho a la esquizofrenia. Cervantes describe cosas, Shakespeare, literatura que está ahí de hace 400 años, como para pensar que eso surge. También habría que explicar por qué hace que en el siglo XIX parezca una enfermedad tan característica y un componente biológico tan importante como la esquizofrenia, ¿no? O sea que habría que justificar y explicar todo eso, ¿no? Para tener una hipótesis convincente. Bueno, si os parece, terminamos por hoy. Ya habéis visto que hemos partido de las abejas, luego los primates no humanos, luego neandertales, luego cazadores recolectores. Mañana igual ya nos llega la agricultura y tal. Mañana nos vemos aquí a las 9 de la mañana. Muchas gracias y disfrutad de Bilbao los que no sois de aquí, bueno, los que sois también.